Padre Santo, gracias Señor por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu bendita palabra que es luz para nuestras vidas, luz a nuestro camino, alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma. Te pedimos Señor que como siempre pongas un espíritu dispuesto en nosotras para que podamos seguir siendo transformadas y renovadas en nuestro entendimiento por medio de tu santa palabra. Porque no estamos aquí, Padre, para oír voz del hombre, ni para oír doctrina humana, sino para enfocarnos al conocimiento de tu ley y de tu verdad. Creemos de todo corazón que tú nos hablas a través de tu bendita palabra y hoy nos encontramos aquí dispuestas a recibirla, a escucharla, a que tú nos reveles, a que tu palabra nos penetre, nos redarguya, nos quebrante y podamos alcanzar de aquello que tú tienes para nosotras por medio de nuestro entendimiento. Queremos ser cada día más de ti, personas maduras en la fe. Queremos cada día depender de ti. Queremos acercarnos a ti, permanecer en ti. Te rogamos, Señor, que tu bendito Ruach HaKodesh se manifieste durante esta reunión y durante esta oración que estamos haciendo en la vida de cada una de mis hermanas, trayéndoles luz, quitando toda venda, todo estorbo que haya en sus vidas para que ellas encuentren el conocimiento de tu verdad, para que ellas escuchen tu voz y por añadidura obedezcan y traigas a ella todas esas bendiciones que le tienes preparada. Yo sé que tú amas a cada sierva que se encuentra en este lugar, que tus ojos están puestos en sus vidas, en sus procesos, y que la perfecta obra que Yahshua HaMashiach ha iniciado en cada una de nosotros, la terminará como dice su palabra. Yo lo único que te pido, Padre, es que pongas corazones valientes y dispuestos a enfrentar cualquier situación de tu mano. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach, estamos aquí dispuestas. Amén y amén. Pues vamos a iniciar. Vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar mucho y que todas las hijas de Dios en realidad debemos conocer y profundizar. ¿Saben para qué? Para no ser engañadas, confundidas, distraídas y a veces hasta avergonzadas en nuestro caminar cristiano y ahora en este camino de nuestra restauración matrimonial, si es, ¿verdad?, que lo deseamos caminar de la mano del Señor. Nosotras ya sabemos por la palabra de Dios que en el mundo espiritual existe un orden divino. Hay leyes espirituales que todas debemos cumplir. Sabemos también que el cumplimiento de estas leyes espirituales en cuanto al matrimonio, en este caso, ¿verdad?, que es lo que nos interesa ahora, nos brindará la victoria. Estaremos permitiendo que el Todopoderoso intervenga y mueva todo lo que sea necesario para que nuestro hogar sea restaurado, poniendo en el orden divino todo lo que se encuentra en desorden. Ya sabes, ¿verdad?, por supuesto, que si tú ahora estás en su camino, empezará haciéndolo contigo. La Sagrada Escritura en Deuteronomio 28:2 asegura que si nosotras somos capaces de escuchar la voz de Dios para guardar y obedecer y poner por obra todo lo que Él nos ordena, vendrán sobre nosotras y nos alcanzarán todas estas bendiciones. O sea, yo les he hablado mucho a muchas de ustedes acerca de esto que revela Deuteronomio 28. El Señor ya ha dado, al momento que nosotros le recibimos, ya ha dado toda bendición a nuestra vida, pero sucede que hay muchas cosas en nosotros, ¿verdad?, que fungen como estorbos, que no permiten que estas bendiciones nos alcancen. ¿Qué es lo que a nosotras nos corresponde? Bueno, encontrar por medio de la luz de la palabra del Señor esos estorbos para que las bendiciones por fin lleguen a nosotras. Que el día de hoy tú te encuentres plenamente segura de que escuchas la voz del Señor para poder permitir que Él se haga cargo de tu situación matrimonial ahora que tal vez se encuentra en ruinas. Yo creo que sí, ¿verdad? Para todas sería un enorme privilegio que el día de hoy podamos decir, hoy
puedo escuchar la voz del Señor y entonces me encuentro en la facultad, en la posición de obedecerle para recibir todas esas bendiciones. Vamos a hablar ahora, amada, de un tema del que muchos hablan, pero que en realidad muy pocos saben cómo funciona. Vamos a leer Hebreos 5 del 11 al 14. Si alguien tiene a la mano, ¿me puede hacer favor de leerlo? Yo tengo Hebreos de la Biblia Peshitta. Amén, sí, claro. De exhortación a la madurez espiritual. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, tenemos mucho que hablar, pero difícil de explicar, por cuanto ustedes son débiles en su oído, porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Dios, porque aún necesitan leche en vez de alimento sólido, porque todo cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que porque ahora el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han necesitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Amén, amén. Lo voy a leer en la versión común. Dice así, Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y ojo aquí con esta palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos habla entonces de saber distinguir o saber discernir. Recuerda que la palabra de Dios bella es primeramente para juzgarnos a nosotras mismas. La palabra de Dios siempre va a ser eficaz cuando tenemos un corazón dispuesto a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para nosotras. Amén. ¿Cuántas personas hemos visto, incluyéndonos a nosotras mismas, que decimos que llevamos años en el Evangelio o asistiendo a una congregación y aún no hemos madurado espiritualmente? ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos necesitando leche espiritual en lugar de alimento sólido. O sea, tenemos la necesidad de que la gente nos siga apapachando, ¿verdad? La gente nos diga, mira, no, es que el Señor te ama, el Señor murió por ti, el Señor tiene un plan para tu vida, mira, no desmayes. Todo eso, lo que se conoce como rudimentos de la fe, muchas veces, a pesar de tener años en el Evangelio, ¿verdad? Nos encontramos con que necesitamos esas palabras. ¿Por qué? Sencillamente aquí lo revela, porque aún somos niñas, necesitamos de este alimento, de esta lechita espiritual, que es lo básico en la palabra de Dios, ¿no? En nuestro caso, sucede mucho que muchas hermanas, ¿verdad?, aún siguen preguntando después de leer los estudios, después de que ya tienen años en el Evangelio y que te dicen que han estudiado la Biblia, bueno, se sigue preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? Muchas veces no sabemos por las situaciones que estamos viviendo, los problemas que estamos enfrentando, decimos, híjole, ¿será en verdad que Dios quiere restaurar mi matrimonio? Y en este caso, ¿no? Es increíble, como yo te decía, que aún muchas de nosotras, después de haber leído ya los estudios de este ministerio, que no son especiales, sino porque contienen versículos que nos ayudan a entender la voluntad de Yahweh para nuestro matrimonio, muchas ante las pruebas y situaciones difíciles, aún no sepan cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio. ¿Todas ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Amén. Nosotras ya hemos explicado que el Todopoderoso no hace acepción de personas, ¿cierto? Su palabra es real y es verdadera. Él no miente.
Claramente la Sagrada Escritura afirma en todo su contexto y a través de muchísimos pasajes que Yahweh es un Dios restaurador, que Él aborrece el divorcio, que Él fue testigo junto con el ángel de la muerte del pacto que nosotras y nuestro esposo hicimos y que asimismo se necesita la intervención de estos dos testigos para que el pacto acabe. Entonces, bellas, ¿por qué seguimos dudando y necesitando escuchar que Dios nos quiere perdonar, sanar, que Él nos quiere restaurar, aún a pesar de tener años y años asistiendo a una iglesia o congregación? ¿Sabes por qué? ¿Qué leímos ahorita? Porque aún somos niñas en la fe, inmaduras en la fe. Y esto le ha pasado incluso a aquellas y aquellos que se dicen maestros, pero como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Yo les hablaba la vez pasada de aquellos ministerios que se la pasan dando testimonios de restauración matrimonial. Dime una cosa, si ya tienes fe, ¿por qué te conformas a seguir con esta leche? ¿Por qué la necesidad de conformarnos a que nos estén reafirmando que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, que el Señor, su voluntad es restaurar, que Él no hace acepción de personas? ¿Por qué? Por la falta de fe. Exacto. Muchas nos acomodamos a una situación a veces de confort, ¿verdad? Porque nos gusta estar en nuestras emociones. Y es padre, es muy bonito escuchar testimonios de restauración. En este grupo lo hemos hecho, pero no es el fundamento. Tú puedes ver a muchas personas que han restaurado, que dicen que han restaurado, pero una vez eso es para alimentar tu fe. Ya que tienes fe, ¿ahora qué sigue? ¿Verdad? Yo tengo que tomar una decisión y decir, bueno, yo ya tengo fe, creo en todo lo que el Señor puede hacer, creo en su poder, creo en su bendita palabra, pero ahora, ¿qué sigue? Veamos lo que significa la palabra discernimiento. La palabra discernir viene del latín discernere y significa distinguir. Está formada por dos componentes léxicos que son el prefijo dis, que significa divergencia, opuesto, múltiple, y cernere, que significa distinguir y separar. Entonces, de estos dos componentes, dis y cernere, se forma el verbo discernir, que quiere decir básicamente separar lo opuesto. En el discernimiento espiritual voy a separar todo aquello que proviene y es de Dios de aquello que no pertenece a su naturaleza divina. La Sagrada Escritura habla del discernimiento básicamente en tres áreas. Una, el discernimiento a nivel humano. Dos, el discernimiento a nivel divino o espiritual. Y tres, el don de discernimiento espiritual, o sea, ya como don. Hay un don que nos revela, ¿verdad?, la Sagrada Escritura, que es el don de discernimiento de espíritus. Nosotras nos vamos a enfocar ahora en los primeros dos, ya que el don de discernimiento de espíritus fue dado únicamente para la edificación de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, para ayudar a otros, porque ya tenemos bastante ejercitado el discernimiento de espíritus, primero en nuestra propia vida, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, es que tal hermano tiene este espíritu y pasa esto, cuando ni siquiera yo puedo discernir mis propios pecados. Entonces, aquí nos habla de algo muy cierto. Primero, debemos, a base de la constancia, dice la palabra, a fuerza del ejercicio de discernir, es que nosotros vamos a encontrar esa madurez, como en todo en la vida. A lo largo de toda la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que existen también tres tipos de voces que nosotras podemos estar oyendo en nuestra mente y que debemos saber diferenciar o discernir. Una de ellas, por supuesto, es la voz de Dios. Entonces, el discernimiento, bellas, nos sirve para poder descifrar
si algo viene de parte del Eterno, o sea, viene de parte de la Ruach HaKodesh que mora dentro de mí, del Espíritu Divino, o viene de un espíritu de mentira, de un espíritu de oposición, de un espíritu de confusión, o peor aún, si es algo que se encuentra o que se está produciendo en nuestras propias ideas. Esto es lo que comúnmente se le atribuye a la carne, al yo interno. Las emociones. Exactamente. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Anita, para como no sé, aclarar algo, cuando tú haces una introducción de lo que dice el Señor del discernimiento, cuando llega la parte del don del discernimiento, hablas del cuerpo de Cristo. Eso es, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea que todos nosotros debemos tener ese don. Mira, en cuanto a los dones, dice la Sagrada Escritura que el Espíritu reparte los dones según su soberana voluntad, ¿no? O sea, el discernimiento como don puede que no lo tengamos. Como don espiritual, ¿verdad? Sirve para edificar a otros hermanos, para ayudarles, ¿no? En el ejercicio, por ejemplo, del servicio en la obra del Señor. Y aunque el Señor dice que Él reparte los dones como quiere y a quien quiere, también Pablo nos advirtió que podemos pedir, podemos anhelar ciertos dones, sobre todo la gente, te digo, que estamos sirviendo en un ministerio, ¿verdad? Porque esto va a ser para edificación de la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes de un templo, sino la reunión de todos los santos. Todas las personas que nos reunimos conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, todos los dones, discernimiento de espíritus, el don de ciencia, el hablar en lenguas, son para edificación de la iglesia, cuando nosotros ya estamos sirviendo en la obra del Señor. Pero yo les decía que en este caso, ¿verdad? Nos vamos a abocar, porque estamos en un proceso de restauración matrimonial en este caso, a los 2 primeros. El discernimiento desde la parte humana y el discernimiento espiritual. Déjame decirte, Bella, que cuando digo que peor es cuando proviene de nuestra carne que de los demonios, es porque si no tenemos discernimiento, no vamos a poder distinguir si lo que estamos pensando o sintiendo realmente proviene de Dios o proviene de un espíritu inmundo que nos está tratando de engañar, de confundir, que nos trata de bloquear u oprimir. O sea, se está produciendo dentro de nosotras mismas. Es decir, como dice Sara, en nuestras emociones. Cuando se trata de espíritus malos, puedes estar orando o alguien más puede orar por ti y estos espíritus inmediatamente se van a apartar, van a huir, porque se someten a la autoridad de quien tiene el Espíritu de Dios. Pero si es algo que se está produciendo en tu carne, o sea, está en tus propias ideas, en tus propias energías, en tus propias flaquezas humanas, en tus propias pasiones, sentimientos y emociones. Como no es algo espiritual, sino es carnal, mental, psíquico, psicológico, humano, mal aprendido o incluso mal comprendido, entonces tú a partir de eso haces y dices cosas y crees que disciernes de parte de Dios y resulta que solo eres tú misma, tu propia carne. Solamente estás actuando en tu emoción y tal vez estás muy equivocada y eso lamentablemente le ha pasado a muchísimas mujeres y hombres. Por ejemplo, hablamos de toda esa gente que ha fundado una secta o de aquellos que han terminado totalmente disparados del verdadero camino de Dios y que comienzan a hacer lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Ellos creen que están con Dios. Porque una característica bien importante aquí es que comienzan a justificarse a sí mismos. Todas y todos solemos justificarnos, ¿no? No, yo estoy bien porque yo no soy como aquella. Mira, yo no fumo, no tomo, no me drogo, no me prostituyo. Pues sí,
pero resulta que tú tampoco estás bien, porque sigues haciendo lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Sigues mintiendo, sigues siendo murmuradora, eres soberbia, celosa, en fin. Tuvimos el caso de un pastor, Bella, esposo de una hermana pastora de aquí del ministerio, que decidió divorciarse de ella. Y bueno, nosotros que hemos seguido su proceso, ¿verdad? Este pastor alegaba que el Señor le revelaba que por la situación que vivía con su esposa, de problemas, que porque él veía que ella no atendía bien a los hijos, los dos servían en un ministerio, los dos eran pastores y tienen una congregación muy grande, ¿verdad? Pero él veía muchas deficiencias y decía, no, pues es que la casa y tal vez, no sé, llegando a pensar, a lo mejor ya no le gustaba, no sé, ¿no? Por muchas razones, por muchas situaciones y por los problemas sobre todo, ella a raíz de los problemas pues le pide que salga de su hogar y él se va. Y fíjate, siendo pastor, conocedor de la palabra, él alegaba que Dios le estaba mostrando que lo iba a perdonar y no solo lo iba a perdonar, sino que le iba a dar una nueva oportunidad con otra mujer para ser feliz. Y así como él pensó, pues así fue, ¿verdad? Resulta que la hermana me decía que no había situación de adulterio, al poco tiempo se destapó, sí había adulterio, porque es algo que yo se los he dicho, todas las que tenemos problemas en nuestra casa, pues lamentablemente debemos esperar que el adulterio acontezca, ¿no? Cuando el esposo está lejos, porque el enemigo trabaja en todos de la misma forma. A los hombres es muy fácil que les tiente por medio de otras mujeres. Entonces, muchas que no tienen problemas inicialmente de adulterio, bueno, cuando los problemas no se arreglan, el adulterio vemos que acontece, porque el enemigo es astuto y siempre tienta sobre todo a los varones en esta área. Entonces, esta persona decía, no, pues es que a mí el Señor ya me está revelando. Sí, hay una parte de mí que pues yo sé que la regué, que hice mal contigo, pero bueno, ahora el Señor me da una nueva oportunidad, ¿verdad? De rehacer mi vida y aquí está otra mujer y voy a hacer con ella todo lo que no hice contigo. Y no se dan cuenta, ¿verdad? Esto afectó muchísimo a los hijos, la afectó a ella, a él mismo, pero él siguió este pensamiento y bueno, a lo que lo llevó pues es efectivamente a divorciarse, a abandonarla, cuando ella le expresó que ella iba a seguir orando, que iba a estar en la brecha por su matrimonio. Él ya estaba sumamente endurecido, ¿verdad? Se divorcia y creo que hasta se casó con la otra mujer. ¿Qué pasa? Que él ahora está predicando, ¿verdad? Compartiendo de la palabra ahora con su nueva esposa, con la que era la amante. Y no hay nada que, me dice la pastora, no hay nada que yo pueda hacer porque él está convencido de que es el Señor quien le dio esa oportunidad. Entonces te decía, ¿no? Qué fuerte el caso de este pastor, que aún conociendo la palabra de Dios, no le ha sido, ¿qué? Revelada. Revelada. ¿Verdad? Partamos de esto, Bella. El discernimiento se puede realizar también desde dos planos. Desde el plano humano, como yo te decía, y desde el plano espiritual. Este puede ser a partir de la voz del Ruach HaKodesh o la voz también de los demonios. O sea, una cosa es el humano, otra cosa es el espiritual, pero dentro del espiritual hay dos vertientes. Puede ser la voz del Señor, pero también puede ser la voz de los demonios. Porque resulta que también hay demonios que nos pueden dar ciencia o revelación. Como el caso de la mujer que tenía un espíritu de adivinación, el cual Pablo tuvo que expulsar de ella. Esta historia la puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, del 16 al 24. Era una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ella estaba proclamando verdades,
Aparentemente no era nada malo porque ella decía, miren, acérquense, estos son hijos de Dios y todo, pero Pablo tenía ese don de discernir espíritus. Inmediatamente se dio cuenta que esta mujer no estaba hablando de parte de Dios, que Dios no era quien le revelaba, sino un espíritu inmundo, por lo que procedió, ¿verdad?, a liberarla. En ese momento dijo, espíritu, sal de este cuerpo, y bueno, esa mujer ya no tuvo más supuestamente ese don, ¿verdad? Dice la escritura que para los que trabajaba, con los que trabajaba ganaban muchísimo dinero porque ella adivinaba. Y por esta razón, pues Pablo y Timoteo los meten a la cárcel. Desde el plano humano, entonces, es la conciencia de la persona a través de una voz interna la que le dice lo que le sirve y lo que no para su vida. Entonces es obvio que resulta siempre algo muy conveniente para nosotros, ¿no? El discernimiento desde el plano humano es algo que siempre resulta en una conveniencia para mí misma. Es como aquellas esposas y esposos que dicen que ya no quieren al cónyuge porque antes estaba guapo o guapa, ¿verdad? Y ahora ya se puso feo, panzón, o ya engordó, ya no me gusta. Aquellas que dicen que deben abandonar a sus maridos porque se volvieron flojos, porque no trabajan, porque ya no se bañan, porque huelen feo, porque tienen tal y tal defecto, en fin. Entonces, a través del discernimiento humano, tú crees que esto ya no es bueno para ti y entonces lo cambias por algo mejor. Resulta en una conveniencia. Esto me conviene para mi vida, esto no me conviene para mi vida, para mi felicidad, para mi tranquilidad, para mi economía. Entonces yo decido en base, ¿verdad?, a mi conveniencia, porque desafortunadamente el discernimiento humano se basa en eso, en lo que hay muchas veces en nuestro corazón. Tal vez ya no te sientes a gusto en un trabajo o haciendo algo y entonces, bueno, pues lo dejas de hacer y lo cambias. Incluso hay quienes predican la palabra de Dios y lo hacen por conveniencia económica, mas no porque realmente estén enamorados de Dios y tengan carga por las almas, por las familias, por los matrimonios que se están desintegrando y siendo destruidos. No. Y eso lo podemos comprobar observando mucha gente que predica o que tiene un ministerio, pero ¿qué crees? No se les ven los frutos, sobre todo en cuanto a la humildad. Se trata de pura apariencia. Y es demasiado común que entre estos ministros, esa gente que habla mucho de la palabra, se asegure y se recalque siempre que lo hacen y que lo que hacen es por ayudarnos a nosotros. No sé si has visto mucha gente que no, pues quiero ayudarte, queremos orar por ti, aquí ven y aquí nosotros. O sea, es lo que yo te hablaba de la justificación. Cuando nosotros estamos haciendo mal, tenemos, porque hay una voz en nuestra conciencia, la ley de Yahweh. Entonces, cuando estamos actuando en ese discernimiento humano, tendemos a justificarnos. Y eso hacen precisamente porque necesitan, te digo, justificarse, pero se nota de inmediato que aquello que hacen, lo hacen en este caso muchos ministros por sobresalir o por buscar algún fin económico. Incluso su propio ministerio no está fundamentado en la palabra de Dios, sino en su testimonio de ellos mismos. Yo hice esto y el Señor me dijo que hiciera esto y lo hice y mírame cómo somos bendecidos. En una ocasión hablaba yo con una pastora y me decía, es que no sabe, yo he restaurado a tantas personas. Dije, ¿en serio tú lo has hecho? Sí, yo ya restauré a tantos matrimonios. Pues mira, en primer lugar, yo creo que no fuiste tú, sino fue el Señor. En segundo lugar, ¿por qué si dices que el Señor te ha usado para restaurar a tantas personas, por qué tu vida personal sigue siendo tan miserable?
Amada, la restauración matrimonial no se trata de una receta de cocina. No hay fórmulas mágicas. Y nos damos cuenta que mucha gente lo que hace es predicar la palabra, haciéndose protagonista de la palabra y el poder de Dios. O sea, ya no se trata de que la gente te lleve una verdadera comunión con el Todopoderoso y con su bendita palabra para que seas transformada, sino que como seres humanos, y era lo que yo te decía, nos la pasamos buscando todo aquello que me haga sentir bonito en mis emociones. Y muchas veces nos encontramos siguiendo gente que se exhibe como piadosa y ¿qué crees? Hasta anhelamos tener su vida. Cuídate, hermana, de que si Dios ha tenido misericordia y ha trabajado en tu vida y la de tu esposo, cuídate de atraer a la gente a ti en lugar de llevarlas a los pies de Dios. Porque a pesar de que tú hagas uso de la palabra, estarás haciendo alarde de tu propia soberbia. Debemos entender, bellas, que nosotros somos humanos y dice la Escritura que aquel que se sienta firme, mire que no caiga. Yo creo que aquí ustedes no me dejarán mentir. Yo siempre le he dicho a Sara que el Señor nos ha revelado una estrategia donde nosotras presentemos a la gente estudios, las llevemos a la palabra a los pies del Señor y evitemos a toda costa ponernos como ejemplo de ustedes. Precisamente porque tenemos ese temor, porque sabemos que somos carne, que estamos sujetas a pasiones, a engaños, a incluso rendirnos, porque la vida del creyente es una lucha constante. Y cuando yo decido ponerme por ejemplo de ustedes, significa que yo ya me creo santa, que yo no voy a cometer ningún error. Y desafortunadamente no es así, dice la palabra, que aquel que se sienta firme, ¿qué? Que no caiga. Mire que no caiga. Esto habla del temor y de la dependencia que nosotras debemos tener en el Señor. Yo no soy de meterme mucho en las redes, nunca me metí a ver otros ministerios, pero tuvimos la oportunidad de recibir a varias personas que nos argumentaban que venían de otros ministerios. Y ¿sabes qué? Venían decepcionadas, golpeadas, ¿no? Como maltratadas. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la razón? No, pues es que nosotros seguíamos tal ministerio, pero se destapó, ¿verdad? Que incluso esta autora muy famosa, que escribió un libro y bueno, contando mucho de lo que ella, por lo que me comentan, mucho de lo que ella escribía, mezclaba mucho su situación personal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos hacemos protagonistas ya de la palabra, pues estamos como ejemplo a otras personas. Y ellas que tenían ese trato pues un poquito más cercano, que la conocían, me dicen, ¿sabe qué? Pero pues es que ahora esta mujer que hablaba tanto de fe y que habló tanto de la restauración, resulta que está divorciada. Su matrimonio no solo no fue restaurado, sino que empezaron a tener muchísimos más problemas y al fin de un tiempo se divorciaron. Y ese es el grave error, ¿no? Por eso yo te digo, cuídate de ponerte como ejemplo a otras personas. Porque eso habla también de soberbia, aunque es muy sutil. No tenemos por qué nosotros hacer alarde de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos hecho, porque cada mujer es distinta. Entonces, siguiendo con el discernimiento desde la parte humana, por conveniencia haces o cambias algo. ¿Por qué? Porque el discernimiento humano está basado en los valores de la persona. Al no tener tú una dirección de parte del Señor, una vida espiritual, o tal vez la tengas. Mucho de lo que la gente hace en este mundo tiene que ver con los valores, tal vez que aprendió en su casa, en la infancia, en la escuela, valores morales, valores espirituales, valores civiles,
valores éticos, culturales, bueno, todo tiene que ver. Al momento que nosotros hacemos o decimos algo, tomamos una decisión. Si eres una persona, pues, humana, si eres una persona leal, si eres una persona empática con el dolor de los demás, bueno, entonces te vas a conducir de acuerdo a ello. Hemos conocido a personas que, a pesar de decir que no creen en Dios, a veces son personas altruistas, ayudan a los demás, saben que no es bueno robar y matar porque tienen valores morales. Todo entra en un principio de humanismo. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a hacer con alguien aquello que no me gustaría que me hiciesen a mí. Es lo que hablan mucho la gente, ¿verdad? Que dicen, oye, ¿cómo? Simplemente todo, hablan de un karma, ¿no? Todo lo que haces se paga. Yo no voy a hacer algo, yo no te voy a hacer algo que no me gustaría que al rato tú me hicieses a mí. Cuando estamos en el plano del discernimiento humano, se trata de hacer las cosas que me procuren mayor felicidad y satisfacción. Algunos creen que la felicidad se encuentra en sus posesiones, en lo que tienen, en el dinero, y entonces lo que hacen, lo hacen basados en ese discernimiento, por eso actúan como actúan. Pero nosotras, ¿verdad? Sabemos que la felicidad no está en cosas de este mundo. Ponía yo el ejemplo en los estudios de un actor muy famoso norteamericano que, teniendo fama, Robbie Williams me parece que se llamaba, ¿Qué se mató? se suicidó. Entonces vemos que la felicidad no está en el dinero, en lo que tienes, ni si tienes, pues no sé, una buena pareja, no. Pero vemos que el discernimiento humano está fundamentado en lo terrenal, en lo humano. Y la palabra de Dios asegura que lo humano nunca dará o nos proporcionará verdadera felicidad. Pastora, podría ser, digo que en los comités a veces hay comentarios que, por ejemplo, en el falso regreso de nuestro esposo, ¿no? Cuando casi todas vivimos esa situación, ¿no? Es un falso regreso. Y por ejemplo de nuestra parte, porque sabemos, bueno, yo ahora entiendo que si nuestro padre permite a veces estos acercamientos o estos regresos, es para ver cómo es nuestra condición, cómo estamos nosotras, ¿no? Y a veces nosotras hay ese discernimiento humano, ¿no? De decir, bueno, mi esposo regresó porque casi lo aceptamos que así tenía que ser, y nosotras pues mostramos a veces esa falsa piedad, a veces ese falso discernimiento, y nos sentimos con todo el derecho de a lo mejor de juzgar la condición de nuestro esposo o de juzgar cómo viene nuestro esposo, ¿no? Porque nosotras nos creemos con ese discernimiento que ya supuestamente nosotras hemos adquirido. Por ejemplo, si hemos estado algún tiempo, por ejemplo, en el ministerio o en algunos estudios, y ya nos creemos como que las expertas, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, pastor. Amén, Bella. Yo no llamaría, hay por ahí muchas términos que algunos ministerios ocupan. Yo no lo llamaría un falso regreso. Lo llamaría, y siempre a todas las que pues he tenido oportunidad de platicar con ustedes, más bien es todo lo que el Eterno hace con nuestro esposo, nosotros debemos de tener una visión. Debemos verlo como una oportunidad, no que el Señor le da a él, ¿no? Porque a veces, como tú bien lo dices, no, pues ya aquí yo soy la santa y lo estoy recibiendo, lo estoy perdonando. No, más bien es, ¿qué es lo que está haciendo el Señor después de este tiempo en que yo he estado escudriñando su palabra, que yo me metí a un grupo, que yo me la pasé orando, ayunando por mi esposo? Y resulta que hay estos encuentros, estos acercamientos, tal vez esta reconciliación, porque sabemos que la restauración se da cuando ya los dos están juntos, como yo se los decía en algún momento. La restauración matrimonial no se da cuando cada
cónyuge está separado. Se da cuando nuevamente nos comprometemos o vivimos juntos y empezamos a caminar los dos de la mano del Señor. Más aún la persona que se dice estar cerca del Señor. Entonces, cuando yo ya he estado orando, ayunando, ¿verdad? Intercediendo por mi esposo y ocurren estos acercamientos, bueno, debo de verlo como la oportunidad que el Señor me está dando a mí de poner por obra todo aquello que me enseñó en este tiempo que estuvimos separados. Sabemos que a veces las situaciones no son justas. Sabemos que a veces las situaciones no son como nosotros esperamos. Pero ahí es donde está el mal enfoque, porque una vez que nosotras nos acercamos al Señor, nuestro objetivo siempre debe ser el mismo: agradarle al Señor, depender del Señor, poner nuestra mirada en el Señor, ya no en lo que hace y dice nuestro esposo. Muchas esposas alegamos que ya estamos bien, que ya perdonamos, porque pues estamos lejos del esposo, ¿verdad? Claro. Y decimos, no, pues yo ya sí, yo ya perdoné, yo ya trabajé, yo estoy orando, estoy intercediendo. ¿Y qué pasa? Que el Señor permite este acercamiento con un hombre que apenas lo que está haciendo el Señor es redarguirlo. A lo mejor el Señor le está diciendo, mira, no tienes por qué estar en otro lado, vente para tu casa con tu esposa, aquí vas a encontrar paz, aquí vas a encontrar protección, aquí vas a encontrar la ayuda idónea. Imagínate que el Espíritu le está diciendo todo eso al esposo. Y el esposo llega bien confiado, ¿verdad? Y resulta que nosotras estamos esperándole con la sartén en la mano y al primer error que comete, y empiezan otra vez los reclamos. Entonces, por eso es que muchas veces dicen, no, es que es un falso regreso, es que mi esposo no estaba preparado. No, más bien yo no apliqué lo que tenía que aplicar. Porque el Espíritu de Dios está obrando en mi esposo. Y te digo, a lo mejor el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Tu lugar está en tu casa y ahí vas a encontrar, no sé, tu esposa que te ama, que te entienda. No tienes por qué estar con otra mujer porque aquí te entiende tu esposa. Pero Anita, lastimosamente en esos casos hay un espíritu de confusión, de engaño en la que está parada en la brecha, en este caso la mujer. Ella, lo que tú decías, como estuvo un tiempo distanciada, ella dice, a mí ya no me duele, yo ya perdoné, no hay problema. Entonces, como a uno le vuelve un esposo que no está transformado, se van a vivir muchas situaciones. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que la que no tiene al espíritu activo somos nosotras, porque no lo podemos reflejar. Y es lo que el esposo ve, porque uno trata, yo veo las chicas todas comentan, pero yo no le decía nada, yo me quedaba callada, duran como 15 días, 20, un mes, 2 meses, y vuelve y salta esa antigua persona cuando muchas situaciones la llevan al límite, y se da cuenta la persona que ella todavía no tiene el fruto activo, y el esposo vuelve y se espanta. Él dice, yo no quiero vivir nuevamente esto. Claro, a mí me sucedió en mi propio testimonio, que me decía mi esposo, oye, ¿por qué te portas así? ¿Quieres que yo cambie? ¿Quieres que yo sea perfecto? Si tú te la pasas yendo a la iglesia y orando y todo, y no cambias. Entonces, incluso nos convertimos en piedra de tropiezo. Hemos hablado de religiosidad. Y es increíble cómo muchas mujeres están tan mal enfocadas, no alcanzan a discernir espiritualmente, porque estamos hablando del discernimiento. ¿En qué tiempo es que te tiene el Señor ahora? Muchas hablamos de los tiempos del Señor, pero no entendemos esos tiempos. El Señor empieza a obrar en nosotras, Él espera que nosotras muramos a nuestra carne, que le permitamos transformarnos, hacernos de nuevo, y bueno, la consecuencia de ello es que el fruto del Espíritu que está en mí se manifiesta en mí. Se manifiesta. Pero muchas no, y es que mi esposo me está haciendo piedra de tropiezo. Mira, si tú estás firme en el Señor, nadie te va a tropezar porque tú entiendes que tú eres la luz en tu hogar.
Tú disciernes que es tu esposo quien está en pecado, quien no está cerca de Dios, quien se encuentra en las tinieblas, y que el Señor te ha llamado a hacer ese testimonio. No a que controles, no a que manipules, no a que pretendas que por tu mucha palabrería, ¿verdad? Tu esposo se va a acercar. No, es el fruto del Espíritu, lo dice el apóstol Pedro. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? La Escritura lo plantea a modo de pregunta porque no todas somos capaces, desafortunadamente, de permitirle al Señor que nos transforme, de permitirle al Señor que se manifieste en nosotras. Es increíble que hay gente, ¿verdad?, que predica incluso de la palabra y en cuanto lo oímos hablar, vemos lo que hay en la persona. Vemos el grado de soberbia, de inmadurez, de necedad, y aún así dicen, no, es que el Señor me tiene aquí porque pues es que es una prueba. No, el Señor no es así. El Señor es misericordioso. Dice la Escritura que, bueno, hay un tiempo necesario que tendremos que sufrir, pero lo asegura, es por poco tiempo, mientras nosotros aprendemos. Fíjate lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Yo lo leo, pastora. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. En la versión común, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es importante entonces, dentro del discernimiento, purificar y afinar el oído para escuchar lo que Dios quiere de nosotras. La clave de la felicidad está siempre, entonces, en las decisiones que tomamos. Vemos aquí en este pasaje que el Señor respeta nuestras decisiones. Él pone delante de nosotros lo que es de bendición, ¿verdad? Y lo que es de maldición. Sin embargo, nos hace aquí, nos da un consejo. Yo te aconsejo que elijas la vida, que elijas la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Bella, para poder discernir se necesita libertad. Y qué difícil es tener libertad y poder hacer las cosas con la libertad que te da la voluntad del Eterno, sabiendo que cuando tú tomas una decisión, Dios te la va a respaldar porque es algo bueno. Aquellas que no tenemos libertad en el Señor y que buscamos los placeres, la satisfacción de mi carne, que yo tenga fama, dinero, que sea feliz con un esposo que debe ser perfecto, ¿qué crees? Estamos atadas, no somos libres. Porque nosotras todas, las que tenemos al Señor, somos felices por tenerlo a Él y no por lo que tenemos o poseemos en este mundo. Y es cuando llegamos a este nivel de libertad, cuando el Todopoderoso trae las consecuencias de vivir deleitándonos en Él por añadidura. Pastora, yo tengo una... Amén. Sí. Sí. Bueno, es un ejemplo y teniendo en cuenta esto que usted está diciendo, usted ahorita decía que diéramos un ejemplo y se me vino a mi mente, muchas veces en el grupo hay chicas que dicen, por ejemplo, ay, es que yo me siento feliz deleitándome en el Señor, ya no deseo que mi esposo regrese, yo no quiero ya que mi esposo regrese. Eso es un discernimiento humano porque es a la conveniencia de ella, o sea, está viendo su felicidad, o sea, yo me siento bien hoy, así con Dios, pero no quiero asumir ese
ese propósito con el cual Dios nos llamó a esta restauración, que es también la restauración de mi esposo y la salvación del alma de mi esposo. Entonces, por ejemplo, ahorita que usted está diciendo eso, de que es la satisfacción de la carne, yo pienso que inclusive va a eso, o sea, es mi felicidad, es la satisfacción de mi carne. Amén, amén. Todas nosotras corremos peligro porque somos carne, ¿verdad? Por eso te digo que hay que tener temor del Señor, porque todas somos carne. O sea, el día que tú te levantes y no entregues tu ser al Señor, el día que tú no le digas, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero que gobierne el espíritu que vive dentro de mí, mi ser, y no mis emociones. Esto es un ejercicio de toda la vida, ¿verdad? Porque entonces podemos caer en seguir siendo lo que éramos antes. La carne es muy astuta, ¿verdad? Porque siempre, ¿quién no se siente a gusto dándole a la carne lo que quiere? Muchas buscamos esta restauración porque nos duele, porque estamos sufriendo y todo, y ya el Señor nos sana, ¿verdad? Y empezamos a gozarnos en sus promesas, o sea, ya esa herida ya no nos causa dolor, ya hemos entendido que no dependemos del esposo, sino del Señor, gloria a Hashem, ¿verdad? Y muchas empiezan con estos espíritus, te digo, a escuchar estos espíritus de error, de confusión, de que dicen, a ver, si tú ya estás bien, ¿como para qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de que venga otra vez este hombre tan malo, tan miserable, tan pecador a hacerte la vida de cuadritos? Cuando tú ya estás bien, cuando tú ya lo superaste, cuando tú ya has sanado, ¿verdad? Yo he tenido muchos casos de mujeres que me dicen, oiga, pastores, que ok, ya estoy con el Señor, gozo de libertad, ya no siento dolor, lo que Él hace, lo que Él dice, ya no me importa y me siento tan bien. Esto es algo que todas pasamos. Yo recuerdo que cuando estaba separada de mi esposo, al principio me dolía mucho, pero ya después empecé a estudiar la escritura y el Señor me decía, mira, solo conmigo tienes, solo mi amor te debe bastar. Y yo empecé a adueñarme de todo eso y en verdad recibí paz, sanidad, pero debemos entender que en cada nivel el Hasatán también nos puede engañar y manipular. Y nos encontramos a veces, yo me acuerdo que le decía a mis amigas, mira, estoy tan feliz porque yo puedo hacer cosas que antes no hacía cuando estaba mi esposo en casa. Si quiero lavo los trastes o me duermo tarde viendo una película o me voy allá con las amigas, me tardo 3-4 horas, nadie me dice nada, yo soy dueña de mi tiempo, ¿verdad? Entro y salgo, no tengo que darle cuentas a nadie, ¿verdad? Y nos empieza a gustar esa situación. Y el enemigo muchas veces aprovecha de eso porque él siempre trata de que estemos en la comodidad de nuestra carne. Pero dice la escritura que cuando nosotras aceptamos a Cristo ya no vivimos nosotras, sino el Señor es quien vive dentro de nosotras. El Señor nos trajo a libertad, no para hacer lo que se nos pegue la gana, ¿verdad? Sino que nos dio libertad de nuestros pecados para hacernos siervas de Él. Ahora ya no vivimos nosotras, es el Señor quien vive dentro de nosotras y por eso es que la Escritura dice que ahora somos embajadoras del ejército de Yahweh. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha elegido, ¿verdad? Para ser pueblo sacerdotal, nación santa, para ocuparnos en la obra que Él quiere hacer tanto en nuestras vidas como en la vida de muchas personas. Entonces debo preguntarme, cuando yo entro en estas zonas de confort, es cierto, hay refrigerios. Y a veces, bueno, el Señor nos quita ese dolor, nos sana y bueno, gozamos de la libertad y todo, pero como yo te decía, debemos de preguntarnos qué sigue. En el caso de estar viendo y viendo testimonios, ok, Señor, debo ser sincera, ya tengo fe. ¿Ahora qué sigue?
Ya tengo fe, ya creo en ti. ¿Qué sigue? ¿Qué más tengo que hacer para agradarte? Igual, ahora ya estoy sana, ya soy libre, ya no tengo celos amargos, ¿no? Ya no hay contiendas, ya me he conformado a tu voluntad para mi vida en este momento. Pero ¿qué sigue? ¿Cuál es tu plan? Tu plan no es que una hija de Dios, ¿verdad? Se quede, no sé, como ya soy libre, ¿verdad? Me voy a con las amigas y me pongo a ver la novela. No. Yo trabajo para el reino de Yahweh. Principalmente mi ministerio es mi propio hogar. Si yo digo que amo a las almas, porque en este proceso muchas que sienten esa libertad son llamadas a servir en un ministerio. Y es increíble que digan, no, pues es que yo estoy compartiendo la palabra y estoy sirviendo en la iglesia y estoy predicando y todo porque amo a las almas. ¿Y por qué entonces no sigues trabajando por las almas, en este caso de tu esposo, de tus hijos? Ahí nos damos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón. Pastora, buenas noches. Quería también consultar en lo que dijo más antes, cuando digamos hay el regreso del esposo, en este caso, tenemos que tener el discernimiento para saber qué hacer en algunas situaciones. Por ejemplo, en mi caso, he estado, digamos, una noche, ¿no? Orando en un cuarto a puerta cerrada. Pero luego mi esposo vio eso y se molestó y me dijo, o sea, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy orando, porque no podía mentir, que de verdad, o sea, quería decir otra cosa. ¿Por qué? Porque no quería que resulte religioso, o sea, no quería orando, digamos, ¿no? Entonces le dije, sí, orando, así, y se molestó y me dijo, yo no quiero que ores, porque esto es, digamos, como que algo que se va, o sea, no, con simples oraciones, esto no tiene, digamos, como que esto no tiene resultado, no va a dar. Y te pido que no ores porque me molestas y me quitas mi paz. Entonces en ese momento me acordé de que, bueno, no tenemos que perder la calma ni nada. Contiendas. Entonces le dije, está bien, no lo voy a volver a hacer, vas a disculpar y ya, nada más. Entonces, bueno, es como que no hubiera discutido y se ha quedado ahí. Pues yo no sé si, digamos, porque en algún momento, como usted dice, llegan algunas voces a nuestra mente de decir, digamos, que otra persona o no sé, hubiera dicho, no, pero es que al final esto también, digamos, es mi casa y yo puedo orar acá, o no sé, ¿no? Algo. Entonces, no sé si lo que he hecho está bien, o sea, y cómo saber, digamos, cómo saber. Simplemente le dije al Señor, bueno, Señor, o sea, yo voy a orar, voy a hablarte cuando mi esposo no esté en casa o cuando él finalmente esté ocupado, pero yo no lo voy a, digamos, como que hacer notar que estoy orando y hacer notar que estoy cantando. Entonces, pero no sé si esa parte, por ejemplo, está bien. Amén, Bella. Bueno, mira, nosotros, parte del discernimiento espiritual es distinguir entre lo bueno y lo malo, como yo te decía, ¿no? Nuestro esposo, pues debemos reconocer que está en las tinieblas, ¿no? Imagínate que tú sabes que estás mal y hay alguien que te dice estoy orando por ti, en cierta forma hasta te sientes atacado, ¿no? Porque ha de decir, no, ha de esperar que la ira de Dios caiga sobre mí, porque hay una culpabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos mal, dice la Escritura que el impío no tendrá paz. Entonces, todos los que actúan mal, en cierta forma, la voz de su conciencia, dice la Escritura, que Yahweh no pasará por alto la ignorancia de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos de gracia el Señor ha implantado su ley en nuestro corazón. Tú puedes irte o puedes haber nacido en las cavernas, en las montañas, lejos de toda civilización, y tú sabes que matar es malo. Tú sabes que adulterar es malo, la deslealtad, bueno, porque eso está en eso es algo que Yahweh implantó en nosotros. Por eso es que el mundo se rige de leyes y de valores morales
porque a pesar de toda esa perdición que hay en el mundo, todos los países reconocen como malo lo que el Señor ha dictado que es malo, ¿no? Entonces hay una ley que a pesar de que nosotros no reconozcamos al Señor, pues se da en nosotros. Y cuando alguien está en franca rebeldía, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Ser sabias, ver con ojos espirituales, no caer en contiendas y simplemente hacer lo que a nosotras nos corresponde delante del Señor. Si mi esposo ya me ha manifestado que no le gusta verme orando y todo eso, bueno, yo voy a pedirle al Señor esos tiempos, ¿verdad? Porque tampoco es sabio que nos vean ahí todo. O sea, dice la Escritura que no seamos como los fariseos, que nos gusta exhibirnos, ¿no? De orar de pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. No, dice la palabra, cuando tú quieras hablar con el Señor, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, pidámosle sabiduría al Señor, que ya no nos afecte lo que nuestro esposo, o sea, tenemos que ver con ojos espirituales. Aquí, ¿quién es la persona que está en luz? No podemos estar juzgando todo a nivel ya humano, porque dice la Escritura que ya somos espirituales. Y si a alguien nos falta sabiduría, ¿verdad? La pidamos al Señor y Él nos la dará. Es entender ahí también que es un proceso, y dentro de esa sabiduría que nosotros tenemos, el Señor lo que quiere es un hogar sólido, un hogar lleno de su amor. Y Él dice que cuando Él nos junta, sopla un espíritu nuevo y quita esos corazones de piedra. Como ya tenemos esa fe tan sólida, eso lo tenemos que creer y verlo con esos ojos espirituales, aunque el proceso vaya lento. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué somos las mujeres? Las mujeres, las esposas, somos cariñosas, somos atentas. Entonces, sabemos que a Él le molesta que me vea orando porque me dice mística, me dice de todo. Entonces, bueno, yo simplemente lo atiendo a bien, me siento a conversar, le pregunto que si quiere su bebida favorita. Entonces él se va a sentir atendido, lo que estaba recibiendo afuera. Incluso internamente con ese espíritu que está en mí, que tú hablabas ahorita, yo estoy hablando internamente y es el Señor el que me está contestando, a pesar de que yo esté interactuando con mi esposo. Pero yo estoy hablando con Yahshua en ese momento y Él está ahí conmigo. Y sobre todo estoy manifestando los frutos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Que yo manifieste amor, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, ¿no? Dominio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. De lo demás, si nosotros estamos dando fruto, de lo demás tenemos que ser conscientes y tener esa fe que se encargará el Señor. El Señor. Entonces, Bella, nos damos cuenta que el Todopoderoso nos está diciendo aquí que es tiempo de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Elegir basadas en nuestro discernimiento humano. Ya vimos que basado en lo que quiero, en lo que me conviene de manera muy personal, o basando nuestras decisiones en lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, en cada decisión que nosotros tomemos, vamos a obtener un fruto. Cuando creemos en Dios, ya no hacemos las cosas basadas en nuestro discernimiento humano, sino en el espiritual. Porque tenemos al Espíritu y solo el Espíritu conoce las respuestas para nuestros problemas humanos. Entremos entonces en el área de discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una práctica fundamentada y fundamental en el dinamismo del ser y hacer exclusivamente del pueblo de Dios. En el discernimiento espiritual, lo que se quiere es lograr que la voluntad del hombre se alinee a la voluntad del Todopoderoso. Pero esto solo es posible desde el ámbito de la fe, que nos lleva a buscar como pueblo de Dios la voluntad de Yahweh y sus caminos. Así lo enseña Mateo cuando refiere a la providencia divina, en Mateo 6:33. Si alguien tiene
¿Lo puede leer, por favor? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. El discernimiento espiritual, más que una práctica, entonces, debe ser un estilo de vida. Leamos lo que dice Efesios 5:8. Ya, pastora, dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz. Amén, amén, amén. Dice otra versión, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Todopoderoso. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas rectas y eternas. Esto tiene que ver con nuestras decisiones, ¿cierto? Al reconocer que debo pedir sabiduría a Dios e ir a escudriñar su palabra, va a permitir que yo comience a tomar decisiones sabias, basadas en lo que dice Dios y ya no en lo que yo pienso, en mi discernimiento humano. Salomón así lo hizo. ¿Quién recuerda lo que Salomón pidió al momento de que fue designado rey de Israel? Sí, eso está en la de Reyes y la responsabilidad que él sintió tan grande siendo tan joven. Él se sentía con un peso muy grande y él pedía al Señor precisamente discernimiento para poder entender las cosas del Señor y poder gobernar a su pueblo. Para poder gobernar a su pueblo, ¿verdad? Él pedía discernimiento, pedía sabiduría para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice la Escritura, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y el Mesías te dará su luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan ya como necias, sino vivan como sabias. ¿Tú sabes cómo vive una persona necia? Con muchas consecuencias. Generando conflictos. Una persona necia vive con muchas consecuencias porque no entiende, porque no discierne, porque no aprende de la palabra del Señor, sino sigue haciendo lo mismo toda su vida. Como conclusión, bellas, estuvimos hablando, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos invita a juzgar los espíritus. Lo vimos en las prédicas pasadas, que debemos de juzgar los espíritus si son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas. De hecho, apenas acabamos de subir un video que habla de esto, de saber discernir entre lo bueno y lo malo, cuando se trata de los ataques a nuestra fe en la restauración matrimonial. Que todo lo que nosotros oímos, escuchamos aún o leemos aún de predicadores famosos, de gente muy madura aparentemente en la fe. Bueno, todo lo que nosotros oímos debemos ir a la luz de la Sagrada Escritura para conocer la verdad, para no permitir que ningún espíritu de engaño, ningún espíritu de confusión, ningún espíritu de división nos estanque en el camino, porque es muy fácil que todas caigamos en estos espíritus que están en todas partes. El enemigo tiene la potestad del aire, claro. Dice la palabra que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces, todo debemos de juzgarlo. Todo debemos de juzgarlo por los frutos. Debemos juzgarlo a la luz de la palabra. Primera de Corintios 2, 14 al 15 dice, ¿cuál es la diferencia? A ver, aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y discernir? Esta respuesta la encontramos en Primera de Corintios 2, del 14 al 15. ¿Alguien quiere leerlo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén, amén, hasta ahí. Sí. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos llama a discernirlo todo? Hay una confusión tremenda, bella, doctrinal, porque discernir también viene del vocablo diacrino, del vocablo griego, que significa distinguir, separar o dividir. ¿Qué significa? Que estamos leyendo aquí que el espiritual juzga todas las cosas. O sea, en realidad se nos manda a juzgar. Lo que se prohíbe en Romanos, cuando dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? De que no juzguéis a nadie, ¿verdad? No vaya a ser que tú también te has juzgado. Lo que se nos prohíbe en Romanos es dictar sentencia condenatoria. O sea, nosotros no nos podemos poner por jueces delante de nadie, porque solamente uno es quien juzga. Cuando nosotros juzgamos para dictar sentencia y decir, este es un pecador, este es un adúltero, este es una prostituta, muchas veces no entendemos el proceso. Yo les hablaba de que todo es un proceso, y también incluso con nuestro esposo, aún a pesar de ver las situaciones, de ver los frutos, porque el Señor es que nos permite ver lo que pasa en la vida de otras personas. Como espirituales, nos lo permite ver para orar, para interceder, para ponernos en la brecha, para pedirle al Señor misericordia, si somos espirituales. Pero si estamos actuando en la carne, ¿qué vamos a hacer? Pues juzgar, condenar. Y esto es un atributo que solo le corresponde al Señor. Nosotras no podemos ponernos por jueces delante de nadie, porque solo uno juzga. La Escritura nos llama a juzgar los espíritus, a discernir. ¿Para qué? Para estar alerta, para no ser engañadas, Para protegernos, para orar por otros. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Cuál es el hombre natural en la Sagrada Escritura? El hombre natural es que nace, el que no tiene el Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Cuando la Biblia habla del hombre natural, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, la situación en la que nosotros venimos desde nuestros padres, nuestra naturaleza caída. Entonces, entendemos que el espiritual juzga todas las cosas, pero no para condenar o dictar una sentencia, porque esto lo prohíbe Romanos, sino que un cristiano debe tener la capacidad espiritual para saber discernir y separar entre lo bueno y lo malo, lo que proviene y no proviene del Señor. Es por eso que muchas esposas, ¿no? A lo mejor a la vista de otras gentes, de gente del mundo, gente que no conoce de la palabra de Dios, dicen, oye, pero ¿por qué estás tan tranquila? Yo en tu lugar agarraba y ahorcaba a mi esposo y lo corría de la casa y no permitía tal y tal situación. Pero nosotros juzgamos ya no conforme a nuestro criterio, a nuestro discernimiento humano, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Mira, tu lucha no es contra seres, la carne, no es contra otras personas, no es contra carne y sangre. Tu lucha es espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Ejercitarme para poder discernir entre lo falso y lo verdadero, lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Y no solamente se refiere a otras personas, porque ahí es donde entra el don de discernimiento de espíritus como don. Yo puedo ver, si tengo el don, yo puedo ver lo que opera en otras personas. Pero todos nosotros debemos discernir. O sea, es algo que todos los cristianos debemos hacer, discernir espíritus
primero en mi propia vida. Yo escucho en mi mente, ahora por la palabra ya sé que hay una voz que proviene de Dios, hay una voz que proviene del enemigo y hay una voz que proviene de mi propia carne, de mis propias flaquezas, de mis propias pasiones, de mi conveniencia. Cuando yo me ejercito, decía por ahí una señora que se dice pastora, no todo es conocimiento. Entonces, ¿cómo vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo si no es por medio de la palabra de Dios? Porque todo tenemos que juzgarlo de acuerdo a la palabra. Nosotros no somos dioses. Nosotros estamos sujetos a engaño, a error, a confusión, ¿verdad? Incluso a autoengañarnos a nosotras mismas, creyendo que somos muy espirituales, que somos muy ungidas. Y mentiras, sí. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Ojo, ahí el Señor no está hablando de que tú tienes que tener un matrimonio restaurado, de que tú tienes que tener hijos perfectos. No, esas son añadiduras. El fruto, porque también algunas cristianas, unas iglesias lo manejan, el fruto es, hoy cuando predico, no, se convierte en 20, 30 personas. Eso no es fruto. La palabra lo dice claramente, el fruto es del Espíritu. El día que yo dé fruto es porque yo puedo reflejar en mí amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio, benignidad, mansedumbre, a tal grado que la gente ve que estoy padeciendo económicamente, que hay enfermedad, que mi esposo me abandonó, que estoy pasando por tal y cual situación adversa, pero yo tengo paz. Porque está el Señor en mí. Y la gente, cuando es algo así natural, ¿verdad? Porque ya no es algo fingido, ya no es por medio de una religiosidad, porque mira, creemos que engañamos a todos, la realidad es que no engañamos a nadie. Yo se los ponía en un estudio. O sea, a la única que nos engañamos es a nosotras mismas, creyéndonos muy espirituales, muy ungidas, pero la gente desafortunadamente ve nuestras propias miserias. Y principalmente, ¿quién? El esposo. Con los que convivimos. Por eso es que el esposo dice, oye, tú te la pasas metida en la iglesia y todo y no cambias. Y a veces el esposo por eso dice, no, yo para qué me meto a esa iglesia. Si a ti no te ha ayudado, a mí menos. Y nos hacemos piedra de tropiezo y luego estamos preguntándole al Señor, ¿pero por qué? Bueno, estábamos engañadas por estos espíritus, pero hoy el Señor nos quiere hacer libres. El Señor quiere que le reconozcamos, que aprendamos a ser maduras, que ya no necesitemos de palmaditas en la espalda, de que la gente nos diga, mira, el Señor tiene un plan. No, quiere que tú creas que Él te ama, que Él siempre va a estar contigo, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar y que desde ahí empieces a caminar, que te lo creas, que te afirmes en el Señor, en lo que Yahshua hizo por ti en aquella cruz, que reconozcas que Él ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros y que hoy tienes la libertad de ya no depender de que si soy bonita, que si tengo dinero, que si tengo un esposo, no. De nada de este mundo, sino del Señor. Que a pesar de que la gente diga, oye, qué mal le va a esta hermana y todo, pero mira, es algo que yo no comprendo. Porque ella está bien, está tranquila, al contrario, hasta aporta más y tiene una palabra para mí. Cuando nosotros manifestamos el Espíritu, ¿qué crees? Que la gente quiere estar con nosotras. No por lo que nosotros somos, sino por lo que ve en nosotras. Y por eso el apóstol Pedro lo dice claramente. ¿Qué sabes tú, oh mujer,
si quizá harás salvo a tu marido. Roguemos al Señor que nos dé ese discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, ya no en los demás, porque ese es un don para ejercitar a la iglesia. Y sí, podemos anhelarlo y podemos pedirlo, pero lo principal es en nosotras mismas. ¿Cómo puedo yo exhortar a la gente? ¿Cómo puedo yo hablarle a mi esposo de sus pecados, de sus miserias, de sus vicios, cuando yo no he visto los míos? Yo me puedo autoengañar, pero la gente lo nota. La gente lo ve. Así como ve que yo tengo gozo, tengo amor, tengo paz, a pesar de los problemas. Por eso es que quieren estar conmigo. Pidámosle al Señor eso. Dame la facultad, Señor, para poder discernir y distinguir aquello que proviene de ti, aquello que proviene de mí misma, de mis emociones, de mis flaquezas humanas, de mis pasiones, o aquello que proviene del enemigo. Dame esa facultad, Señor, y hoy te ruego, así como Salomón pidió sabiduría para poder enfrentar su liderazgo frente al pueblo del Señor, yo hoy te pido que me des la facultad y la sabiduría para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, primero en mí misma y después en lo que hace mi esposo, no para juzgarlo, no para sentenciarlo, porque sabemos que solo tú eres quien juzga, solo tú eres quien condena. Si yo encuentro algo que no está conforme a tu voluntad en la vida de mi esposo, que sea para orar por él, para ponerme en la brecha, para que se haga fuerte a través de mí como una sola carne que somos. Reconozco, Señor, que tengo debilidades, que he actuado en mis propias emociones, que he actuado también a veces guiada por pensamientos que el enemigo ha puesto en mi vida. Reconozco también que no me he comprometido a escuchar tu voz a través de tu bendita palabra, que me he conformado a escuchar lo que me mantiene entretenida, lo que me mantiene en una situación de confort en mis emociones. Y hoy te ruego que me des la fortaleza para ir a un siguiente nivel, para pelear ya no por mi propia conveniencia, sino porque tu obra y tu voluntad se cumpla en mi matrimonio y familia. Gracias, Padre, porque la buena obra que has iniciado en mí, la terminarás, y yo seré de bendición y de ayuda idónea para esa buena obra que has iniciado en mi esposo. Yo no creo en mi esposo, Padre. Creo en la obra que tú estás haciendo en mi esposo. Y sé que tú no fallas. Sé que en tus manos hasta el corazón de un rey es como un río, que él sigue el rumbo que tú le trazas. Descanso, Señor, en tu justicia. Descanso, Señor, en tus promesas. Pongo en tus manos mi matrimonio. Dejo a tu control ahí en tus brazos a mi esposo, a mis hijos, y sigo haciendo lo que sigue en mi vida. Perdóname por haber caído en estas situaciones de confort. Perdóname por haber permitido que el enemigo me mantenga distraída, confundida en cosas de este mundo. Reconozco tus tiempos y yo sé que hoy quieres que yo me mantenga en la brecha por mi esposo, por mis hijos,
por mi hogar. Habrá tiempo para todo, Señor. Yo sé que tú quieres que tenga un ministerio y lo estoy haciendo. Pero mi esfuerzo es por tener un testimonio delante de mis hijos, delante de mi esposo, para que ellos puedan ver al Señor en mí, para que ellos quieran acercarse a ti, no por lo que yo les predico, ni por lo que yo les hablo, sino por lo que ven en mí. Que la gente ve en mí esa paz, ese gozo, esa templanza, esa paciencia, Señor, aún a pesar de las situaciones adversas. Ahí es donde tú te manifiestas y donde tú prometes añadir todo a mi vida. Porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy me comprometo a buscar de la justicia que proviene de lo alto. Conmigo misma. No es justo, Señor, que yo como tu hija me mantenga escuchando las palabras del Hasatán o expuesta a escuchar mi propia voz, la voz del corazón, la voz de mi corazón que es engañoso y perverso. Oh Padre, te anhelo que tú te manifiestes en mí. Permíteme cada día seguir muriendo a mi ser para que seas tú quien gobierne mi ser. Llegará el día que, como dice tu palabra, si yo entresacare lo precioso de lo vil, llegaré a ser como tu boca. ¿Cuánta autoridad me quieres dar, Señor? Cuando mi voluntad se alinee a tu voluntad, cuando ya no haga las cosas pensando en mi conveniencia, en mi placer y en mi satisfacción, sino las haga porque son tu bendita y soberana voluntad. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Me gozo de todo lo que el Señor hace. De verdad le pido mucho a Hashem que cada día, no nada más el mío, el de todas ustedes, nos ablande. Porque el Señor ha prometido quitar ese corazón de piedra y necio que tenemos para convertirlo en un corazón de carne. Y yo creo que aquí lo está haciendo. Amén. El Señor no tarda. Muchos lo tenemos por tardanza. Y como yo le dije a alguna de ustedes hace poco, el Señor sigue siendo Dios. No importa lo que haya pasado, no importa la situación, Él sigue siendo Dios y basta con que Él dicte una sentencia y basta con que Él dé una orden para que todo en tu vida sea conforme a su voluntad. Nunca te rindas, veas lo que veas, pase lo que pase, pero haz lo que a ti te corresponde. No permitas que el enemigo te tenga en una zona de confort. No permitas que el enemigo te engañe, te manipule, te enrede en situaciones donde te haga creer que tú eres más que otros. Ten la porción, dice la Escritura, cada quien tenga de sí mismo la medida que debe de tener. Todas somos hijas de Dios. Nadie es más que nadie. Dice la Escritura que solo hay un Padre y solo uno es quien nos guía. Aquí estamos para aprender y le doy gracias al Señor porque así sea. Amén. Las quiero mucho, amén. Ya no las entretengo, amén. Y nos vemos después. Chao, pastora. Gracias, pastora. Chao. Amén, amén, amén. Gracias, pastora. Buenas noches. Amén. Bendiciones a todas.